Buenas tardes a todos en esta recta final del segundo trimestre. Aprovechamos esta tarde para hacer la presentación del marco de atención a la diversidad con mirada inclusiva a todos los educadores de los colegios maristas de la zona española. Más adelante lo haremos para los colegios de Portugal, una vez que lo hayamos contextualizado a la realidad de los mismos y a la legislación concreta del país. Marcelino Champañá dedicó su vida de una manera apasionada al servicio de los niños más desfavorecidos. Trabajó para que todos los niños tuvieran oportunidad de recibir formación espiritual y una educación, y para ello, pues, fundó los Hermanos Maristas. Para nosotros, como educadores, y más como educadores maristas, la educación es un lugar privilegiado para acercarnos al corazón, a lo esencial de cada persona. En la educación, en el trabajo que hacemos con cada uno de nuestros alumnos, pretendemos ayudar a sacar a la luz lo mejor de lo que somos, nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestras habilidades. Y ese es uno de nuestros objetivos principales, porque la educación, la auténtica educación, es esa que los educadores llevamos en nuestro corazón, pues mira a lo esencial de la vida de cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y eso es lo que queremos desarrollar. Cierto, cada uno a su ritmo, según su realidad, sus necesidades. Por eso, la educación, la inclusión, la atención a la diversidad, yo creo que se llevan también. En el centro de la acción educativa está el respeto a la persona tal cual es, con sus cualidades y sus habilidades. La acogida se convierte en una estrategia esencial, una acogida que tiene que ver con la bienvenida al centro y también con una actitud del corazón que cada día abre sus puertas a la persona tal cual es. Si partimos de la realidad de cada uno, que es diferente, que es diverso a nivel cultural, emocional, social, económico, religioso, sexual, la aventura educativa que supone colaborar en la construcción de la persona será necesariamente diversa. La educación se convierte así en un canto a la diversidad, a la belleza de la diversidad. Y así lo intentamos vivir en los colegios y obras sociales de nuestra provincia. Así lo aprendemos de nuestros orígenes maristas.
porque la relevancia de esta manera de entender nuestra misión nos recuerda a Champagnat, a los primeros hermanos y las primeras escuelas francesas en la Francia de los inicios del siglo XIX. En ellas se pretendía atender a los niños más necesitados de la sociedad de la posrevolución. Los primeros esfuerzos se centraron en el ámbito rural, pero la mirada se ampliaba más y más a medida que los hermanos iban abriendo nuevos establecimientos, a medida que los iban llamando a nuevas ciudades, a medida que iban apareciendo nuevos ámbitos educativos, nuevos métodos de aprendizaje y nuevas necesidades a las que responder, nuevas necesidades a las que atender, como es nuestra realidad actual. Todo ello nos enseña que una obra marista se renueva al ritmo de la realidad de aquellos que encontramos por el camino. Desde nuestros orígenes, nuestros niños, en la diversidad de cada uno de ellos, son y han de ser tierra sagrada para nosotros. Ellos nos ayudan a ser mejores. De ellos y con ellos aprendemos siempre la mejor manera de transmitir conocimientos y experiencias y, sobre todo, de contagiar un mensaje de vida, un sueño, una nueva humanidad hecha de dignidad, justicia y paz. Un mundo nuevo que sabe a evangelio. No puede ser menor nuestro objetivo, tal y como nos recuerda el propósito de nuestro plan estratégico. Educar y evangelizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en comunidades vivas que contribuyen a construir un mundo mejor para todos. Y el documento que ahora nos van a presentar nos ayudará a entenderlo. Que el Jesús del Evangelio, que mira el corazón de las personas y no tanto sus apariencias, nos ayude a avanzar siempre en la acogida de la diversidad que suponemos cada uno de nosotros para los demás, y que María, nuestra buena madre, sea nuestra inspiración en esta tarea. Buenas tardes y mucho ánimo con esta tarea que tenemos por delante. Pues muchas gracias, Román, y buenas tardes a todos los educadores de Compostela. Para nosotros es una alegría inmensa estar hoy delante de vosotros y poderos presentar este trabajo del Plan Marco de Atención a la Diversidad con Mirada Inclusiva. Es un trabajo que iniciamos en 2019-2020 y generamos una comisión en la que estábamos presentes algunas personas, algunos educadores y educadoras de nuestra provincia, y trabajamos con mucha ilusión en este plan marco que os vamos a presentar hoy. Hoy no podría ser de otra manera. Lo primero que quiero dar son las gracias a Rebeca Armelo, que seguro que en Vigo está con vosotros. Los de Vigo la podéis o giraros, felicitarla, porque parte de este trabajo es suyo también. De Monse Boullón, de Tui, de Alicia Lajo, que nos presentará hoy el plan marco. Ella será un poco la anfitriona de este plan marco. Roberto Ranz, de Burgos, y Roberto González, del CCV de Valladolid. Bueno, pues lo primero es gracias a ellos, pues ha salido este plan marco, ¿no? Es un plan marco que, debido a la pandemia, ha tenido sus parones, ¿no? Pero sí que ha sido presentado en ámbitos nuestros colegiales. Ha sido presentado a directores, a jefes de estudio y a equipos de orientación. Hemos trabajado con este plan marco en herramientas concretas, en trabajos concretos, en presentaciones que nos pueden iluminar, y algunos de vosotros ya lo conocéis en vuestros centros y otros será el primer momento que lo conocéis, y lo haremos para que sea lo más fácil y comprensible para todos. Este plan marco que os vamos a presentar simplemente es una presentación, lo que hará Alicia, de un documento que seguramente os llegará, si no os ha llegado ya, pero que tendrá una lectura fácil y lo que hará será un poco guiaros en esta lectura. Algunos apuntes, así, algunas ideas concretas para tener en cuenta. Mirad, como plan marco,
es como si tuviéramos un cuadro, entonces un marco es tener una visión un poco concreta de lo que es la atención a la diversidad con mirada inclusiva dentro del ámbito de Compostela. ¿Qué entendemos por inclusión en Compostela? Pero también al ser un marco requiere un poco de trabajo local, es una herramienta, un documento de apoyo que sirve para que en cada colegio, en cada obra, pues pongáis las iniciativas propias que responden a la realidad concreta de vuestro centro. La tercera idea sería que no es algo más, no es algo más que damos, sino que está dentro de nuestro modelo educativo marista. Es tener presentes a todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes que tenemos en nuestras escuelas. Tener presentes y dotarles de protagonismo, de participación, de progreso en el ámbito educativo, social y personal, cada uno donde esté. Y vamos a hablar de equidad. Y la cuarta idea que os quiero dejar presente es que finalmente esto conecta mucho con la LOMLOE, ¿no? Por eso Romana antes hablaba de que, bueno, pues es la parte de presentación en la zona española y conecta directamente con muchas de las líneas que nos marca la LOMLOE. Un enfoque que conecta directamente con una atención a la diversidad inclusiva y dentro de ámbitos de trabajo para todos y cada uno de los niños y niñas que tenemos en nuestras escuelas. Bueno, pues sin más, os paso con Alicia y gracias Alicia por este trabajo y por decir que sí a esta presentación. Así que adelante. Muchas gracias, Román, por la presentación. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras pues, que nos estáis escuchando, ¿no? en esta tarde. Como ha anticipado Eva, lo que vamos a presentar es, en líneas generales, la estructura de este plan. Nos acercaremos, en primer lugar, al porqué y al para qué de este plan con esta mirada inclusiva, aunque ya bueno, pues en la presentación se han esbozado, ¿no? algunos detalles. Continuaremos pues acercándonos a qué entendemos en la provincia de Compostela por este plan, con esta mirada inclusiva, sin hacer un largo recorrido, ¿no? en la trayectoria histórica hasta llegar a la inclusión que necesita hoy la sociedad y nuestras escuelas. Y que tiene que ver mucho con esa ruta, ¿no? con esa hoja de ruta y ese horizonte que hemos establecido pues, para todas las obras de nuestra provincia. Porque este plan, como ha dicho antes Eva, se ha gestado ya hace 2 cursos, pero necesita estar presente en nuestras obras y sobre todo necesita enriquecerse de las respuestas educativas que damos todos los educadores y educadoras maristas a nuestros niños, niñas y jóvenes. Hemos planificado, ¿no? como no puede ser de otra manera en un plan, pues unos objetivos en los que no nos detendremos mucho, porque sí que nos parece más relevante apostar, ¿no? por las medidas de atención a la diversidad que este plan recoge y que sí que de manera pues, creativa transforman lo que hasta ahora han venido recogiendo los planes de atención a la diversidad de nuestros coles. Lejos de esa categorización de medidas ordinarias, extraordinarias, especializadas, queríamos que este plan de atención a la diversidad con mirada inclusiva estuviese alineado con el modelo educativo marista, que tanto esfuerzo, ¿no? y tanta formación también hemos tenido, hemos recibido y que ahora pues, los alumnos y alumnas de nuestras obras están disfrutando y aprendiendo y nosotros con ellos. Y finalmente, pues recogeremos unas conclusiones que servirán también de cierre de la presentación. Empezamos por el por qué, ¿no? ¿Por qué nosotros como provincia hemos creado, como decía Eva, ¿no? con tanta ilusión, este marco de referencia para atender a la diversidad? Nuestra acción educativa y evangelizadora se sostienen en los valores maristas y uno de ellos es el espíritu de familia. No podemos entender la inclusión sin ese espíritu de encuentro, de acogida, de hogar, ¿no? Y con esa metáfora que el hermano Ernesto también hace ya unos años, pues nos invitaba a hacer de nuestras comunidades, de nuestras obras, hogares de luz. Y es que la inclusión se respira, se siente y se vive en una obra también pues desde el momento que acogemos, no solo a nuestros niños, niñas y jóvenes, sino también a las familias y a los educadores. Este plan marco
está dirigido, ¿no?, a todos y a cada uno de nuestros educandos. Entendemos la diferencia como un valor que nos ayuda a descubrirnos, ¿no?, y nos educa para ser en esta sociedad tan diversa, en esta escuela, ¿no?, que es cada vez más diversa y que nos permite, pues, generar aprendizajes de crecimiento y de convivencia para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Y precisamente, ¿no?, en esa necesidad de diversidad, pues no solo están los niños, también están las familias y nosotros como educadores, que también somos diversos y que intentamos, cada uno desde nuestro ser y desde nuestro rol en las escuelas, pues hacer también cada día, ¿no?, un mundo mejor. Y ese es el objetivo, ¿no?, la transformación de nuestras escuelas en espacios, pues, más acogedores, más diversos y más protectores. Entendemos la inclusión como un modelo en educación que favorece que cada persona se descubra en la escuela como primer ámbito, ¿no?, de socialización, además del de la familia, y en el mundo. Y en esto tiene sentido el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, que viene pues siendo el eje vertebral, ¿no?, de los planes estratégicos de los últimos años. Este marco, además de ser una reflexión y de suponer una guía para todas las obras educativas, también, pues, quiere ser un marco de respuestas concretas, de acciones específicas que se puedan llevar a cabo en las obras educativas. Aunque ya anticipamos que cada proceso de cada obra educativa va a ser diferente porque surge de las propias necesidades y de las propias demandas, ¿no?, del entorno. En la inclusión tiene mucho que ver el contexto y no todos tenemos el mismo contexto, por eso el proceso, pues, va a ser distinto. En el para qué nos encontramos con la raíz, con esa esencia que ya adelantaba Román, ¿no? Nuestra identidad marista tiene la raíz en la vulnerabilidad, en esa educación en la periferia, ¿no?, y en estar atentos precisamente a los más necesitados. En el contexto de Marcelino, pues el propio, ¿no?, de la época, y en el nuestro, pues otro que nos toca vivir. Y en este sentido, pues la misión de la provincia es precisamente el aprendizaje, ¿no?, la educación, la evangelización de todo nuestro alumnado, y que con el modelo educativo marista pues cobra su protagonismo y su razón de ser, con las referencias que siempre tenemos presentes de Jesús, María y Marcelino. Solo decir, ¿no?, del modelo educativo, o sea, esto de la inclusión no es nuevo, tenemos mucho recorrido hecho en los coles, con muchos planes y muchos proyectos que han enriquecido precisamente este marco de referencia. Y las tres patas del modelo educativo pues también tenían que estar presentes en este momento. La experiencia de espiritualidad, la solidaridad, ¿no?, también que vertebra nuestro modelo educativo, y desde luego que el aspecto pedagógico, adaptándonos con una metodología diferente para cada uno de nuestros alumnos, a las formas de aprender, a las formas de enseñar, ¿no?, que también las nuevas tendencias y las nuevas innovaciones pues nos dan la oportunidad de conocer, implementar y evaluar. Con estos preámbulos, ¿no?, pues tenemos cierto recorrido en ya aterrizar en qué podemos entender por esa mirada inclusiva. Y decíamos al principio, ¿no?, que no nos íbamos a detener en la trayectoria histórica, pero sí que hay dos aportaciones que nos parecen fundamentales. Entender la inclusión en el 2023 es echar la mirada atrás y ver que el movimiento de la escuela para todos no se ha gestado ahora, sino que ya viene desde los años 90. En el año 2015, cuando se reunió la UNESCO y vio que no se habían hecho los avances en estas escuelas para todos, en ese ideal, ¿no?, que se habían propuesto, pues idearon, ¿no?, unos objetivos con 15 años de horizonte. La Agenda 2030 creo que nos suena a todos, y el ODS número 4 creo que tenemos la suerte y la oportunidad de trabajarlo en el día a día en nuestros contextos educativos. Y es ese objetivo, el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover precisamente, ¿no?, las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de todas las personas, lo que marca, ¿no?, este marco de inclusión. Por un lado, esta aportación internacional, y por otro, pues una aportación nuestra, ¿no? El movimiento, el Instituto Marista, hace también unos cursos, ya pues a partir, ¿no?, del capítulo general, ideó e implementó en las escuelas el movimiento de Levántate, Opina y Participa. Y sus principios básicos están alineados perfectamente con esta mirada inclusiva.
los principios de igualdad y no discriminación, de equidad educativa, de esa autonomía progresiva, que cuanto mayor autonomía, ¿no?, tiene el alumnado, pues mayor también será su participación en nuestros contextos, y esa perspectiva de género, que también es un agente de socialización. Queríamos tener presentes estas dos aportaciones porque nos parecen fundamentales. La participación es un pilar que luego veremos, ¿no?, pues, básico en entender la inclusión en nuestros centros. Y algunas de estas claves, de estos aspectos claves, ya los hemos ido pues dejando, ¿no?, ver y leer. Por un lado, garantizar una educación inclusiva supone atender a la presencia, a que estén en nuestros contextos, todos y todas, la participación en nuestros contextos, pero en los diferentes servicios, y el progreso en el propio aprendizaje, ¿no?, su éxito en el aprendizaje. Garantizar también una educación equitativa, que no es de igualdad, sino de justicia, y teniendo en cuenta las diferencias y las situaciones personales y excepcionales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Creo que la imagen, ¿no?, pues ejemplifica mejor que cualquier narrativa lo que es la educación equitativa. Y por último, de calidad. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, que la inclusión es un indicador de calidad, tan válido o más válido, ¿no?, que otros indicadores pedagógicos que hemos estado manejando hasta hoy, ¿no?, pues en nuestras obras. Para intentar hacer una definición propia nos hemos basado, pues, en lo que otros autores también han investigado, ¿no?, mucho además. Nos parecía una definición muy operativa la que estos autores, ¿no?, que proponía el INDES, que es una guía, pues, que ayuda a los coles a establecer esa ruta de avance, ¿no?, de progreso y de proceso. Porque si algo queda claro de la inclusión es que es un proceso, un camino que no está hecho, ¿no?, y que el horizonte pues cada vez se amplía más. A medida que avanzamos, pues se amplía más nuestra mirada. Y es un proceso sistémico porque implica a todos. Esto no es cuestión de equipos directivos, ni de equipos de orientación, ni siquiera de solo educadores. Es un proceso sistémico que implica a todos los agentes de la comunidad educativa, los educadores, los alumnos y las alumnas, y también las familias, cuyo objetivo es la mejora y la innovación, promoviendo precisamente que ese alumnado que está presente en nuestras escuelas tenga éxito, rinda, consiga aprendizajes y participe. Pero no solo ellos, sino también, pues, las familias y los propios educadores. Es verdad que el movimiento de Escuela para Todos surge de la lucha de aquellos colectivos que tradicionalmente han sido excluidos de la sociedad y de las escuelas. Por eso a veces cuando hablamos de inclusión solo nos cerramos, ¿no?, en la mirada de las personas con discapacidad. Ellos fueron el origen, pero también el resto, ¿no?, pues han logrado el avance y el ampliar esa mirada a todos y cada uno de nuestros alumnos. Pero es verdad que poniendo especial atención a los más vulnerables. Y nos sirve también este marco de referencia para eliminar barreras. Hasta ahora, el concepto de diversidad lo achacábamos solo a la responsabilidad de los alumnos, ¿no? Cuando digo hasta ahora me refiero hasta años recientes. Pero también hay barreras en nuestros contextos. Quizás ahora tengamos que hablar más de necesidades de los colegios que de necesidades de los alumnos. Con estas aportaciones de autores que, como decíamos, ¿no?, han investigado mucho qué es esto de la inclusión, nosotros hicimos una definición que queremos compartir en todas las obras y acogemos y comprendemos este principio como un proceso precisamente de transformación hacia ese enriquecimiento de nuestra mirada como acción de reflexión y a nuestras acciones más proactivas y llevadas a cabo en el día a día. Ponemos especial foco en esa participación de toda la comunidad educativa, favoreciendo precisamente la personalización del aprendizaje, la educación equitativa y siempre, como decíamos antes, teniendo presente que la inclusión es un indicador de calidad educativa y, por tanto, un indicador que debemos promover, enriquecer y favorecer. Y en la inclusión, pues tenemos otro marco, ¿no? Este es el marco de atención a la diversidad y dentro de la inclusión tenemos el marco de las dimensiones y los pilares que la sustentan. Por un lado, las dimensiones. En las dimensiones distinguimos las culturas,
que veremos que tiene que ver con los valores, con las ideas, con las creencias compartidas por una comunidad educativa. Establecer políticas organizativas, cómo es los proyectos educativos de nuestros centros, cuál es nuestra estructura organizativa, cómo nos organizamos los equipos, ¿no? Si favorecen o no la inclusión, si establecemos barreras o, sin embargo, favorecemos que haya oportunidades, ¿no?, de avance hacia la inclusión. Y también cómo desarrollamos las prácticas en el día a día, en ese estar en el aula y en ese compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son las dimensiones que luego en las medidas pues haremos referencias también a ellas. Y en los pilares, en las 3 P's de presencia, participación y progreso, no vamos a detenernos en todo lo que ya hemos hecho, ¿no?, como institución marista, pero sí que lanzamos algunas preguntas. ¿Están todos los alumnos, ¿no?, presentes en nuestras escuelas? ¿Están presentes en todos los servicios? En los movimientos juveniles, en el servicio de comedor, madrugadores, extraescolares, ¿vale? Cuando hablamos de presencia, no solo hablamos de presencia en las aulas ni en el patio, ¿no? Hablamos de presencia en todos los servicios que ofrecen nuestras obras. La participación. Es verdad que han ido cobrando, ¿no?, mayor participación nuestro alumnado en la gestión de la convivencia, incluso en su presencia en estructuras organizativas de los centros, pero hay que dar un paso a su participación en el propio aprendizaje. Y el progreso. El modelo educativo tiene su raíz en la atención a la diversidad, en esas metodologías que apostamos por ellas y que no sirven para todos los alumnos, precisamente nos sirven para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para cada uno de ellos. Los objetivos que teníamos al hacer este plan, ¿no?, y que tenemos, digo que teníamos porque como se ha hecho hace 2 años, pero ahora están presentes, ¿no?, en nuestros contextos. Facilitar un proceso de reflexión que entre todos, ¿no?, compartamos estas reflexiones y que nos ayuden también a organizar y coordinar como comunidad en nuestras obras. Poner en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje el protagonismo de nuestros alumnos. Promover precisamente una educación integral, personalizada y equitativa que ayude al desarrollo de las competencias. Por eso decían antes, ¿no?, Eva, que se alineaba perfectamente a lo que la LOMLOE ha indicado, ¿no?, que este plan es verdad que se gestó antes de la LOMLOE, pero vimos algunas cosas que ya se iban a adelantar en la nueva ley. Crear entornos acogedores y seguros que potencien precisamente la accesibilidad, la comprensión de todo lo que ocurre en nuestras obras. Fomentar experiencias de aprendizaje enriquecedoras y contextualizadas, que sean significativas y funcionales para nuestros alumnos. Fortalecer una cultura que precisamente favorezca la solidaridad, el respeto, la tolerancia y también que visualice un futuro ecosocial sostenible, del que todos somos responsables y protagonistas. Desarrollar estrategias de intervención y medidas de apoyo para detectar las necesidades, pero también las fortalezas. Potenciar el trabajo de los docentes. Si algo nos queda claro es que atender a la diversidad nos exige la coordinación de todos y promover ese dinamismo que como provincia podemos tener trabajando en red cada una de nuestras obras. Pues vamos a las medidas de atención a la diversidad. Y decíamos antes que generalmente, ¿no?, todos los planes de atención a la diversidad recogían pautas, medidas de intervención que de alguna manera etiquetaba al alumnado. Nosotros queríamos que este apartado estuviese alineado con lo que estamos trabajando en el día a día en las aulas, con nuestro modelo educativo marista. Y nos parecía pues, oportuno indicar qué medidas se pueden favorecer en la atención a la diversidad en cada una de las 4 transformaciones que utilizamos para el seguimiento del modelo educativo marista. La primera transformación son medidas que afectan precisamente al qué y al cómo enseñar y al qué y al cómo aprender. Medidas referidas al currículum, a la metodología y a la evaluación. Las medidas que afectan al propio currículum. El currículum tiene barreras, ¿no? Barreras que es verdad que con la LOMLOE vemos menos, ¿no? Vemos un currículum más flexible, a algunos no nos gusta tanto, pero sí que vemos una apertura, una oportunidad para que tenga cabida en el currículum las necesidades de muchos de nuestros alumnos.
Un currículum en el que participen también y tengan ese protagonismo pues nuestros niños, niñas y jóvenes. Y vemos que uno de los enfoques que más nos pueden ayudar a identificar barreras, pero también a identificar oportunidades en este currículum, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es el diseño universal de aprendizaje. No nos vamos a detener mucho en ello porque nos daría pues, para otro webinar, ¿no? Incluso de varias tardes, pero sí que vamos a identificar para quitar el miedo también a los educadores, ¿no? Que a veces lo hemos leído en la nueva ley y decimos, ¿esto qué es? A nosotros nos gusta decir que el diseño universal de aprendizaje es como se llama ahora, lo que hemos hecho siempre cuando hemos querido que nuestros alumnos aprendan. Seguramente cuando hemos empezado, ¿no? Nuestro ejercicio como docentes, había siempre alumnos, alumnas que no aprendían pues el primer día que nosotros exponíamos algo. Y siempre inventábamos, ideábamos algo para que precisamente captaran ese aprendizaje. Pues esto es, digamos, el foco tradicional, ¿no? Del diseño universal de aprendizaje. Ahora tenemos que ser más conscientes, porque además la neurociencia sí nos lo ha dicho, que no todos los cerebros aprenden igual. Este diseño universal de aprendizaje se asienta en 3 principios. El principio de reconocimiento, ¿no? De cómo nosotros presentamos la información a los alumnos. Si utilizamos varios recursos visuales, audiovisuales, con texto, sin texto, con imágenes. Eso hace referencia al principio de proporcionar apoyos o medios de representación, de cómo nosotros transmitimos la información en las aulas. El segundo principio, que tiene que ver con las redes estratégicas y de cómo validamos las respuestas y las respuestas de aprendizaje de nuestros alumnos. Cómo validamos, cómo lo expresan, cómo lo comunican y cómo pues, al final lo evidencian. Y el tercer principio, que tiene que ver con las redes afectivas, que nosotros pues, implementamos en el aula con formas de intentar captar la motivación, el interés, de persistir en la tarea, el esfuerzo y al final conseguir el compromiso de los alumnos en el propio aprendizaje. Es un enfoque que nos ayuda, no es un enfoque precisamente que nos limita y que además está diseñado, de ahí la palabra universal, ¿no? Pues para todo nuestro alumnado. En las medidas de atención a la diversidad, en cuanto a la metodología, llevamos, decíamos antes, muchos años en formación con herramientas metodológicas que nos han ayudado a escoger y a personalizar lo que a cada uno de nuestros alumnos pues, era más adecuado, ¿no? Y para precisamente pues, valorar, ¿no?, qué metodología es la más adecuada, es necesario programar teniendo esas características del grupo, fomentar en nuestras aulas la cultura de pensamiento, la activación de conocimientos previos, los procesos de metacognición que ayudan al final al alumnado a aprender mejor y a ser más conscientes de su aprendizaje. Estructurar la clase en aprendizaje cooperativo, en grupos cooperativos, formal, informal. Realizar proyectos. El realizar ABPs es una medida de atención a la diversidad por excelencia, donde podemos jugar con roles, tareas, aprendizajes y personalizar mucho más que las propias asignaturas, ¿no?, esa intervención con los alumnos. Incorporar momentos de interioridad, esto también es metodología y esto también es personalizar el aprendizaje y, por supuesto, evaluar los procesos de aprendizaje, precisamente no teniendo en cuenta solo el resultado, sino también el proceso y el error que a veces tenemos, ¿no?, al aprender. Tanto de las metodologías como del diseño universal de aprendizaje, en el plan están recogidas en 2 anexos, ¿vale?, diferenciados. Y dentro de la primera transformación nos queda hablar de la evaluación auténtica. Cuando hablamos de evaluación auténtica, hablamos de evaluación como proceso de aprendizaje, no solo como resultado de aprendizaje. Es un concepto diferente, es un cambio de paradigma. Nosotros lo hemos trabajado mucho en nuestras escuelas, pero quizá todavía a veces a todos, ¿no?, nos cuesta entender la evaluación como el fomento de los logros. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta que las evaluaciones deben ser flexibles y demostrar que todos los alumnos han aprendido. Quizá no todo lo que esperamos que aprendan, pero sí tiene que evidenciar lo que cada uno de nuestros alumnos ha aprendido. Para eso es importante favorecer la participación de todos en las actividades que se diseñan en el aula, que participen de su propio aprendizaje, aprender de manera cooperativa, ¿no?, y que se evalúen, que se coevalúen entre ellos. Y también la evaluación auténtica es diferentes herramientas de evaluación, diferentes agentes en la evaluación, además de
aprendizaje. La segunda de las transformaciones hace referencia a las medidas que como profesores, ¿no?, hemos visto que ha cambiado nuestro rol. Ha cambiado el rol del profesor y el rol del alumno. Y esto tiene que ver con esas dimensiones que veíamos antes y con esos pilares. Pues tiene que ver con la dimensión de la cultura y, y al final de la política, ¿no?, de cómo se organiza. El rol del profesor cambia y cambia su presencia en el aula, favoreciendo pues esas habilidades socioemocionales que se desarrollan en diálogo, en compartir, en solidaridad y que no solo es transmisor de aprendizaje, sino que también tiene que trabajar estas habilidades y al final, ¿no?, pues dar respuesta a los valores que están inmersos en la atención a la diversidad con esta mirada inclusiva. Pues el pluralismo, la justicia, la paz, la ayuda mutua. No tendría sentido hablar de inclusión sin estos valores. En nuestro plan recogemos diferentes aspectos que ayudan a entender este nuevo rol. Y el nuevo rol del profesor también afecta, ¿no?, pues a otros equipos. Aquí señalamos el equipo de orientación, que hasta ahora, ¿no?, pues nuestra actuación ha sido detectar dificultades. Nuestro rol debe cambiar a detectar y desarrollar competencias personales que se basen también no solo en las debilidades, sino también en las fortalezas de nuestros alumnos. De ahí, pues, el concepto, ¿no?, de que cada uno desarrolla diferentes talentos, de que no existe una mentalidad fija, ¿no?, en cuanto a la inteligencia y las expectativas que tenemos que tener del alumnado, sino que existe pues en nuestro profesorado mentalidad de crecimiento, precisamente para desarrollar esas otras claves, esas otras habilidades que no solo la inteligencia ha demostrado ser influencia en el éxito educativo. Son las habilidades blandas, esas habilidades relacionadas con la creatividad, con la autonomía, con la resiliencia, con la empatía, bueno, pues con esas habilidades comunicativas que se desarrollan en el aula y que dan tanto o más éxito que la propia capacidad intelectual y que el propio almacenaje, ¿no?, de contenidos, y que también como nuevo rol del profesorado debemos atender. Y es muy importante también que el alumno participe en su propio itinerario de aprendizaje, que de esto pues tenemos que aprender todos. Hemos ido dando pasos en la gestión de la convivencia, en otros procesos de decisiones, de toma de decisiones en los centros, pero quizás seamos un poquito más reservados, ¿no?, con esa participación en su propio aprendizaje. Y llegamos a la tercera transformación, las medidas que tienen que ver con la organización del centro, con la agrupación en el aula. Si nos detenemos, prácticamente la clave de la medida organizativa hasta ahora nos la ha dado la asignatura, la materia en secundaria. En infantil tenemos más suerte en eso, ¿no? La medida organizativa no la pone ni el área ni la materia. Debemos establecer medidas nuevas organizativas que nos ayuden a variar diferentes estructuras sobre qué y cómo aprender y de agrupar el aula también de otra manera. Diversas formas de organizar el espacio dentro y fuera del aula y también en el propio tiempo. Enriquecer nuestros espacios con estímulos diferentes, contextualizados, que sean identitarios también con la referencia de nuestros alumnos, cada uno pues en la etapa educativa en la que se encuentren. Tener oportunidades para que los alumnos interactúen con sus iguales, que a través de los proyectos, pues esto es verdad, ¿no?, que no nos suena tan descontextualizado y tan lejano. Y también promover procesos de investigación y de experimentación para que nuestros alumnos desarrollen pues todas esas competencias, ¿no?, que ahora el currículum nos marca, pero que la vida y la sociedad nos marca sin necesidad de una ley. Las medidas de atención a la diversidad en estas medidas organizativas, pues hemos querido traer algunos ejemplos, ¿no? Los espacios inteligentes en infantil nos permiten atender al ritmo de cada alumno, no nosotros ponerles el ritmo, sino que cada uno de los alumnos se muevan con autonomía en esos espacios inteligentes, elijan el propio aprendizaje y favorecer pues precisamente su propio desarrollo, respetándolo, que también es importante. Los agrupamientos flexibles que nos permite pues, agrupar a los alumnos de manera homogénea o heterogénea con diferentes finalidades, a veces con trabajar algunos aspectos de manera diferenciada y otras de manera complementaria entre ellos. Y por supuesto, pues los tipos de apoyo, ¿no? Esto es una reflexión que tenemos que hacer y que en el plan
queda recogido pues, de una manera más detallada, pero que es muy importante planificar, comunicar y coordinarnos en qué tipo de apoyo necesita el alumno, si es dentro, si es fuera del aula, cuál es la finalidad, cuál es el momento oportuno y determinado, qué formas de apoyo y qué estilos, ¿no? Y también enriquecernos entre todos de esta parte. Como veis, las medidas organizativas tienen que ver mucho, aunque se aterrice en la práctica del día a día, en la política del centro, ¿vale? En esos planes, en ese proyecto educativo de centro que vertebra e indica la hoja de ruta en la organización escolar. Y por último, las medidas que impactan en los espacios. El espacio entendido como tercer agente educativo, ¿no? Está el profesor, está el alumno, está el espacio. Los espacios educan y los espacios, por tanto, hay que cuidarlos. Y en esto, pues antes señalábamos el equipo de orientación, creemos que tiene un papel fundamental las coordinaciones pedagógicas, ¿no? Los órganos colegiales de coordinación que favorecen el seguimiento de la práctica docente, el seguimiento de la puesta en marcha de la propuesta curricular y que hace referencia precisamente a nuestro modelo educativo marista. Y esto requiere una reflexión que nos ayude a todos a valorar qué medidas necesitan nuestros alumnos en los diferentes espacios de nuestras obras y también cómo son de accesibles esos espacios. Cuando hablamos de espacios no solo nos referimos al edificio y a las aulas, sino también a todo lo que envuelve, ¿no? el edificio, los patios. Ahora vamos repensando si realmente los patios suponen una barrera o una oportunidad para la diversidad que tenemos presentes en nuestras aulas. Y a modo de conclusión, pues como provincia marista es un reto a tener siempre presente este movimiento de la escuela, ¿no? En transformación, con vistas a ese horizonte de igualdad en derechos, entendiendo la igualdad en derechos como equidad. La aportación de la Agenda 2030 con el ODS número 4, que decíamos antes, ¿no? Que lo trabajamos también mucho con los alumnos, pues de vez en cuando también a revivirlo, ¿no? Y a reformularlo. Promover esos procesos de participación, de autorreflexión como comunidad educativa y también analizar que ya, bueno, pues ¿no? Se están haciendo las primeras experiencias de analizar cómo son nuestras políticas, cómo son nuestras culturas y cómo son nuestras prácticas respecto precisamente a esas barreras y a esas oportunidades, a esa presencia, a esa participación y a ese progreso de todo nuestro alumnado. Y como decíamos antes, este no es un plan más, es un plan que envuelve, que está alineado y que tiene sinergias con otros ya que venimos trabajando de manera pues, sistemática. Y el avance en inclusión nos lo va a dar también el avance en el modelo educativo y también a la inversa, el avance en el modelo educativo nos dará el avance en inclusión. Reflexionar nuestra manera de organizar los recursos que tenemos, personales, materiales, organizativos, nuestras evaluaciones a todos los niveles, psicopedagógicas, evaluaciones iniciales, evaluaciones formativas, ¿no? Nuestras juntas de evaluación también deben ser pensadas y reflexionadas. Y también cómo nos organizamos como equipos en los colegios, para precisamente que no supongan una barrera en la atención a la diversidad. Y repensar todo esto, ¿no? Y hacernos muchas preguntas, pues nos llevan a pensar que debemos tener una variedad de opciones sobre qué y cómo aprender, que esto es el diseño universal de aprendizaje, que el aula se convierta en una oportunidad para todos, no solo para unos pocos, y que la escuela sea abierta al entorno, a la comunidad. Si algo nos dice la inclusión es que la escuela tiene que salir al entorno y el entorno entrar en la escuela. Si no, completamente, pues no hablaremos de inclusión. Y generar precisamente también esos espacios, esos entornos de participación y comunicación con las familias. No debemos olvidar, como decíamos antes, que cada contexto escolar tiene su realidad, sus necesidades, sus recursos y que precisamente el avance, por eso hay que pensarlo, ¿no? No lo podemos pensar desde provincia. Desde provincia pensamos un marco que nos sirva para todos, pero la hoja de ruta y ese horizonte nos lo tenemos que marcar cada una de nuestras obras. Es muy importante trabajar juntos, comunicar, relacionarnos con confianza, con respeto, con mucho tiempo compartido. Es una necesidad. Apoyándonos entre todos y desde luego que no hemos dicho que sea fácil, ¿no? Atender a la diversidad, todos atendéis a la diversidad y es una tarea compleja
que exige mucho esfuerzo, pero también es una tarea apasionante y a ello tenemos que dedicarnos pues, para avanzar en el día a día en este movimiento de la escuela continuo en aras también de la transformación y de la mejora de nuestra calidad educativa. Y estas eran las conclusiones con las que queríamos cerrar esta presentación. Pues muchas gracias a todo el equipo por este marco de atención a la diversidad con mirada inclusiva y muchas gracias, Alicia, por la presentación. Tenemos algunas preguntas, muy poquito tiempo, pero sí que para intentar concretar algunos de los aspectos. Yo lo primero que quería comentaros es que desde que empezasteis en Educación y Evangelización a hablar de este tema, yo siempre decía marco de inclusión y Eva me corregía, no, atención a la diversidad con mirada inclusiva y haciendo hincapié en esa mirada inclusiva. ¿Cómo podemos entrenar esa mirada, Alicia, para ser más conscientes de las barreras y de todo lo que hay a nuestro alrededor? Gracias, Mar. Bueno, es una pregunta compleja. No sé si tengo minutos, ¿no? para responder a ella. Pero quizá mirando como Marcelino miraba, ¿no? a su comunidad y como miraba a los niños y a los jóvenes. Detectando esas necesidades vamos a detectar las barreras y también vamos a detectar las oportunidades. Es muy importante que nos sintamos comunidad. Lo he dicho antes, ¿no? Y lo volveremos a repetir, que no es cuestión de equipo de orientación, ni siquiera de todos los educadores, es cuestión de trabajar juntos con las familias y muy importante también reflexionar juntos con los alumnos. También ellos deben participar, ¿no? en esta cultura inclusiva. También las familias deben participar y todos los que formamos pues, cada una de nuestras obras. Yo creo que son claves fundamentales para empezar o para continuar, si queremos pues, enriquecer la mirada y la cultura. Es algo que se respira, ¿no? Y que se siente y se vive de una manera, pues yo creo que ahí el ideario Marista nos lo pone muy fácil. Es una de nuestras fortalezas. De hecho, Román en su presentación ya hablaba de esa mirada de Champaña, de esa mirada de Marcelino. Pero vivimos en la actualidad, lo aplicamos en la actualidad. ¿Y qué papel juega la tecnología en esta mirada inclusiva? ¿Cuánto nos puede aportar o cuánto nos puede entorpecer? Bueno, pues todos hemos vivido la pandemia y hemos visto, ¿no? que esa brecha digital que para algunos alumnos ha supuesto, o por la falta de manejo de las familias con las que estaban aprendiendo, ¿no? y los que formaban parte del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, o bien pues, por dificultades, ¿no? de ese seguimiento con el propio alumnado. Yo creo que las nuevas tecnologías, ¿no? creemos y tenemos también nuestro plan de tiki-tac y nos estamos formando y enriqueciendo y aprendiendo mucho. Es una oportunidad para el alumnado en general. Pero también, ¿no? y en esto, pues la coherencia yo creo que es algo que tenemos que tener presente. No hay que olvidar que la tecnología está al servicio del profesorado para que esa tecnología ayude al alumnado. Entonces, no es implementar la tecnología por implementar en las aulas, sino que tenemos que ver qué oportunidades en el uso de esa tecnología pueden garantizar que se atienda mejor a la diversidad en las aulas. Estamos hablando, Alicia, todo el tiempo de atención a la diversidad y seguro que muchos de los educadores que hoy nos están acompañando al otro lado dicen, claro, tengo que acompañar, atender a la diversidad y mantener la atención de todo el aula. ¿Cómo se mantiene el ritmo normal teniendo en cuenta todas estas cosas? ¿Cómo lo aplicamos en el día a día? Bueno, cuando hablamos de atender a la diversidad, hablamos de atender a todo el aula, ¿no? Que yo creo que eso es algo que hay que aclarar. Es verdad que la organización del aula nos puede suponer una barrera o nos puede facilitar precisamente que se atienda a la diversidad. Entonces ahí yo creo que sí que tenemos que romper con algunas estructuras que nos limitan el atender a la diversidad. Todo lo que tiene que ver con estructurar el aula de manera cooperativa, de que los iguales se ayuden entre ellos, son el apoyo natural y a veces también permite que el profesorado, a lo mejor en ese momento, ¿no? se centre en otra tarea, ¿no? como guía del aprendizaje y pueda delegar algunos procesos de aprendizaje pues, en esos compañeros.
Y tiene que ver mucho también con la ayuda entre nosotros. A veces nos cuesta abrir el aula a los demás, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de todos nuestros compañeros. Entonces, a veces el romper las estructuras tradicionales, que no lo hacemos porque no sepamos, a veces porque, bueno, pues salir de nuestra zona de confort o salir incluso, alguno, ¿no? Estará pensando, es que la ley, bueno, pues tenemos la suerte de que la nueva ley nos permite hacer muchas cosas, romper muchas barreras, y creo que aunque es difícil, es una oportunidad también, sobre todo de reflexionar y luego de llevar a la acción. O sea, yo creo que muchas veces queremos medidas mágicas, ¿no?, para implementar en el aula que requieren una reflexión profunda y compartida. Pues muchas gracias, Alicia, por esa mirada optimista también desde la LOMLOE, desde el modelo educativo marista, y por la presentación de este marco de atención a la diversidad con mirada inclusiva en la que todos estamos ya trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan al otro lado, y las palabras de despedida son para la coordinadora del equipo de Educación y Evangelización. Eva, todo tuyo. Bueno, pues me queda poquísimo por decir, Mar, porque lo ha presentado tan bien todo Alicia que bueno, pues las palabras sobran, ¿no? Yo solamente animaros y recordaros que nuestra misión es la que es, y que somos comunidades vivas que están construyendo día a día, que la ilusión no nos puede fallar nunca, que barreras siempre vamos a encontrar, pero que somos diversos para construir en red, para construir juntos y seguir avanzando. La inclusión está ya presente en nuestras vidas, porque somos diversos, porque somos diferentes, y acercarnos a cada persona hace que sea un reto maravilloso en nuestras vidas. Que sigamos construyendo juntos, que nos sigamos apasionando, que sigamos creyendo en nuestra vocación marista, y que esto, bueno, pues sea un pasito más para seguir caminando juntos. Pues muchas gracias y que tengáis feliz tarde.